En un momento iniciamos. Claro que sí, bienvenidos al canal del Instituto de Profesionalización Estomatológica. Mi nombre es Jonathan Bermúdez y el día de hoy precisamente vamos a estar hablando de un tema bastante interesante. A la vez les hago énfasis que es un tema bastante complejo, ya que muchas veces no es tratado con el tiempo necesario para poder hacer la evaluación precisamente de las vías aéreas, y va a ser a través de esta cefalometría de Lowe, en la cual vamos a nosotros verificar precisamente estas vías aéreas. Ahora, como se los había mencionado, es un análisis relativamente complejo, en el cual es necesario tener unas bases cefalométricas previas para poder entender precisamente al 100% esta cefalometría. Entonces, bueno, ya informado esta situación, también me gustaría mencionarles que a través de nuestra página de Facebook del Instituto de Profesionalización Estomatológica, bueno, van a ver todo lo que son nuestros cursos, van a ver nuestros seminarios, nuestros diplomados, y pueden solicitar información a través del vía WhatsApp al 55 63 53 29 83. Es una institución que se encuentra ubicada en el Estado de México. Y bueno, para todos nuestros afiliados y a todos nuestros seguidores, vamos a poner el siguiente curso a disposición de ustedes. Los invitamos precisamente a este curso que se tiene planeado para la fecha 24 de mayo. Es un seminario de cefalometría. Esto es a través de online, a través de la plataforma de Classroom. Va a iniciar el 24 de mayo y la información es vía WhatsApp al 55 63 53 29 83. Va con motivos precisamente sin fines de lucro. Es una cuota voluntaria de inscripción, es un donativo voluntario. Vamos a ver en este seminario precisamente la anatomía cefalométrica, crecimiento y desarrollo, las contrapartes de Enlow, análisis de Legam, Hallways, Don, Ricketts, Steiner, Jarbach, Arnett, Willy, Harbaugh, McNamara, Trujillo, Di Paolo, Coben, Quirós, Saucy. Y me solicitaron también la de Bimbler. Entonces vamos a estar viendo precisamente esos análisis. Si quieren inscribirse a este curso, les pido que me dejen un comentario en la caja de comentarios para mandarles el link de inscripción y precisamente puedan realizar en forma su inscripción, se les dé de alta en la plataforma y bueno, puedan ser parte de este seminario de cefalometría. Estos son el número de cuenta para hacer precisamente la donación. Les recuerdo, es cuota voluntaria en la cual ustedes deciden cuánto es con lo que quieren apoyar, y lo recaudado va a ser precisamente para personas que fueron afectadas por COVID-19. Bueno, precisamente ya entrando en tema, este estudio ha sido desarrollado para confirmar a un paciente con síndrome de apnea o hipoapnea obstructiva del sueño, también conocida como SAOS. Quiero yo hacer la pregunta muy en conciencia de cada uno de nosotros que manejamos la ortodoncia. Dice una de las llaves de la oclusión, los invito también a que vean ese video de las 12 llaves de la oclusión de el doctor Durán, en el cual menciona la última de las llaves y siendo esta muy importante para la retención. Al igual que es la parte de la relación céntrica, también una parte adecuada para la estabilidad y retención de los tratamientos de ortodoncia vendrían siendo las funciones o las parafunciones adecuadas. ¿Cuáles son estas parafunciones? Es la deglución, es la masticación y es la respiración.
Entonces, yo te pregunto a ti, profesional de la ortodoncia, ¿cómo haces la evaluación respiratoria? ¿Cómo haces la evaluación de deglución? ¿Y cómo haces la evaluación de la masticación? Entonces, dentro de esto, precisamente, el doctor Laue crea esta cefalometría en la cual nosotros podemos confirmar si el paciente va a cursar con un síndrome de apnea o una hipoapnea obstructiva del sueño, en el cual, bueno, van a haber sintomatologías en el cual es el ronquido, la somnolencia diurna, el levantamiento inmediato de la persona al no poder respirar. Esta cefalometría no está considerada como tal como un procedimiento diagnóstico, pero sin embargo es un excelente instrumento para la evaluación del calibre de las vías aéreas, que de aquí en adelante le vamos a llamar el VAS, vías aéreas superiores. Con ellas podemos definir en claridad los relieves óseos, las contrapartes blandas, obteniendo información bidimensional y estática. Esto va a resultar un buen indicador para identificar el lugar de obstrucción en alguno de los casos y de esta manera poder ayudar a decidir cuál va a ser el procedimiento terapéutico a seguir. Bueno, esto no es nuevo, ya tiene años que se está trabajando. Se basa en relaciones de huesos maxilares con huesos craneales, tejido linfático, la evaluación del crecimiento craneofacial. Y bueno, de acuerdo a este síndrome de apnea, bueno, vamos a tener y a reflejarse diferentes anomalías craneofaciales que van a determinar precisamente o son determinadas a través del VAS. Todo esto se hace por medio de una complementación. Debe de agregarse ahora sí que valor, en este caso, al especialista que vendría siendo el otorrinolaringólogo. Y bueno, podemos decir que la teleradiografía lateral es una buena técnica para la detección de esta patología. Solamente hay que estandarizarlo, ya que muchos de los puntos que establece la cefalometría pueden llegar a variar de persona a persona. Entonces, pasamos a lo que vendría siendo esta evaluación. Esta cefalometría es del año 1986 con unos parámetros que fueron tomados por Linder y Homberg, estos doctores que posteriormente el doctor Long y el doctor Suchita fueron los que hicieron algunas modificaciones. Para esto nosotros tenemos que empezar con los puntos. Y bueno, precisamente los puntos cefalométricos que nosotros vamos a observar van a ser los siguientes. Aquí te pido, que tú quien nos estás viendo en video, que ya tengas trazada una cara para poder hacer la evaluación y vayas punto a punto a través de esta cefalometría. El primero de los puntos que vamos a determinar va a ser el punto ET, va a ser la punta del epiglotis, es el punto más alto del epiglotis. Déjame marcar con el láser cuál es precisamente ese punto. El punto ET, exactamente. El siguiente de los puntos va a ser el punto EB, o va a ser la base del epiglotis, punto más bajo del epiglotis, base de epiglotis, esta porción inferior. El punto R va a ser el techo de la faringe, esto vamos a estar hablando de la nasofaringe. Es un punto construido entre la pared posterior faringea, esta es la pared posterior faringea, sobre una línea perpendicular a la base craneal o lámina lateral pterigoidea, que pasa por la espina nasal posterior. Entonces vamos a estar hablando que de este punto, la base de cráneo y espina nasal posterior. Este va a ser el punto R. Pasamos a lo que vendría siendo el punto P. Esa es la punta de paladar blando. Nosotros hay que en cefalometría, nosotros precisamente trazar lo que vendría siendo el paladar blando, el punto más caudal. Perfecto. Pasamos al siguiente punto, que es el punto C3. Es el punto más anterior e inferior de la tercera vértebra cervical. Nosotros recordemos, para un énfasis, que la segunda vértebra tiene forma como si fuese de un dedo. Entonces, el C3
se encuentra debajo de esta y va a ser el punto más antero-inferior del cuerpo de la vértebra cervical. Pasamos al C4, que vendría siendo inferior a esto. Es el punto más anterior e inferior de la cuarta vértebra. Esos son puntos relativamente conocidos. Ahora pasamos a lo que vendría siendo el punto H, el punto más anterior y superior del hueso yoides. Hay que recordar que este hueso es bastante importante en lo que se refiere al proceso de deglución. Ahorita que veamos la cefalometría, si nosotros tenemos un yoides elevado, vamos a estar hablando que no hay una buena deglución, hay una obstrucción. Y un yoides muy bajo, entonces no hay un buen sellado posterior. Debe tener una altura determinada y recordemos que dentro de las 12 llaves de la oclusión del doctor Durán, en la última de las llaves dice normalizar las parafunciones y dentro de esto son las deglución y la respiración. Entonces nosotros tenemos que hacer la evaluación al final del tratamiento de la ortodoncia, no solamente al final, sino también al inicio para ver esta evolución y poder tener una deglución adecuada, los movimientos o la musculatura esté completamente en equilibrio y nosotros no tengamos una recidiva de los tratamientos de ortodoncia. Vamos a tener lo que vendría siendo el cervical 2 o la segunda cervical supero posterior. Entonces se encuentra en lo que vendría siendo la cervical número 2 o C2, el punto más póstero superior, o también resumido como CB2SP. Pasamos a lo que vendría siendo el siguiente punto, el CB2IP, que es cervical 2 inferoposterior. Entonces, cervical 2 inferoposterior de la segunda vértebra, o ya resumido como la C2. Pasamos a hacer lo mismo con lo que vendría siendo C4. Vamos a llamar a CB4IP. Es cervical 4, inferoposterior, punto más posterior e inferior de la superficie posterior del cuerpo de la cuarta vértebra cervical. Perfecto, pasamos a un punto ya conocido, es nation, punto más anterior e inferior de la mandíbula a nivel del plano medio de la sínfisis, se va a encontrar en esta porción. Vamos de ahí en ese instante a hacer lo que es un nuevo punto, retrognation. Retrognation es el punto más posterior e inferior de la sínfisis de la mandíbula a nivel del plano sagital, medio de la sínfisis. En algunos análisis se toma como el tubérculo geni, que a su vez se localiza la parte más anteroinferior de la lengua. De ahí pasamos a un punto ya conocido por los ortodoncistas, es gonion. Es el punto más posterior inferior de la mandíbula a nivel del vértice del ángulo goniaco. Se sitúa en la bisectriz del ángulo formado por la intersección de las dos tangentes a los bordes posteriores de la rama ascendente e inferiores del cuerpo de la mandíbula. Es el límite más posterior e inferior de la mandíbula. Se va a encontrar precisamente localizado donde va a ser precisamente una intercepción con lo que vendría siendo la vía aérea. Tenemos un nuevo punto que vendría siendo el punto TT o tongue tip. Es el punto más anterior de la punta de la lengua. Este punto no es tratado como tal, por la situación de que es un punto móvil. Nosotros lo debemos de localizar, debemos de trazarlo para posteriormente determinar la longitud de la lengua. Es la parte, ahora sí que la punta se define, es el punto que la lengua pasa de dorsal a ventral, o la punta de la lengua. Tenemos un punto conocido como PNS, esto es en la cefalometría del lomo, pero nosotros lo conocemos como espina nasal posterior, ENP. Y tenemos la espina nasal anterior como SNA. Pasamos al siguiente punto, que vendría siendo el punto SS para la cefalometría de Lowe, o punto A. Nosotros lo conocemos como la concavidad más anterior del borde alveolar del maxilar. Entonces,
En esta parte, aquí hay que agregar, es un error precisamente de la literatura, lo maneja como la literatura de Lowen, como maxilar superior. Difiero yo un poco, mi punto de vista, tenemos maxilar derecho, maxilar izquierdo y mandíbula. Entonces, en este caso se refiere al maxilar y bueno, tenemos el punto A, la concavidad. De ahí pasamos al punto PHW1. ¿Qué es este punto? Es la pared posterior, nosotros estamos refiriéndonos a la pared posterior a nivel del espacio aéreo, póstero superior, en esta parte de aquí. Límite posterior del plano CPAS. Al ratito vamos a estar viendo cuál es el plano CPAS. Entonces nosotros vamos a delimitar esta zona, la pared posterior y el punto de intersección, el PHW1. Tenemos también lo que vendría siendo el MPW, que es la pared posterior faríngea, faríngea, a la altura de la úvula, en esta parte. Límite posterior del plano más. Un poquito más adelante, igual vamos a estar viendo estos planos para que tengamos una localización adecuada. Tenemos el punto PHW2, es la pared posterior faríngea a nivel del espacio inferior aéreo o límite posterior del plano IAS. Toda esta parte posterior, vamos a ver lo que es el plano IAS y dónde va a estar localizado precisamente ese punto. Aquí están algunos puntos precisamente, van a estar marcando lo que vendría siendo la altura del yoides, la posición del yoides, y bueno, vamos a delimitar cuáles son estos. LPW es la pared posterior faríngea a nivel de la vallécula y el punto B es supramental, punto más posterior de la concavidad sinficiaria anterior de la mandíbula. En este caso se corresponde a la mandíbula. El AD1 o es adenoide inferior, aquí ya viene la parte interesante de esta cefalometría, el AD1, adenoide inferior, es el punto más prominente de la amígdala faríngea, trazando el plano PNS Bastion. Nosotros recordemos que Bastion se encuentra en esta zona. Es la parte del occipital y PNS o posterior nasal espina es este de aquí. Se va a trazar una línea de espina nasal posterior a base. Y esa es la medida AD1. Adelante, en el siguiente cuadro, vamos a ver cuál es la longitud y cuál es la norma clínica. También tenemos lo que vendría siendo el AD2, adenoide superior. Recordemos, AD1 es adenoide inferior y el otro es adenoide superior. Es el punto más prominente de la amígdala faríngea, trazando una perpendicular entre silla y bastion que va hasta el punto espina nasal posterior. Nosotros trazamos esta línea y a través de esta línea perpendicular a la espina nasal posterior. Y la distancia que mide de aquí a acá es la norma clínica que nosotros tenemos que tener en nuestra cefalometría. Aquí es una muestra precisamente del DAD1, que es de bastion, espina nasal posterior, y la medida que da entre lo que vendría siendo la pared faríngea posterior a lo que es la espina nasal anterior o donde inicia la vía aérea es un valor de 26.48 milímetros en masculinos y en femeninos 26.32 milímetros. Esto va a tener una desviación estándar. Y tenemos aquí el punto DAD2, que es el punto silla bastion, una perpendicular a espina nasal posterior. Y vamos a determinar la distancia de espina nasal posterior a la parte posterior de la faringe o adenoides. Vamos a los siguientes puntos. El punto PT es el punto pterigoideo, es el punto más posterior y superior de la fosa pterigoidea. El punto PTL es el punto pterigoideo inferior. Estamos nosotros, que vendría siendo esta porción de aquí, punto pterigoideo y punto pterigoideo inferior. Es el punto más bajo de la fosa pterigomaxilar. Ambos puntos, lo que es PT y PTI, han de ser promediados de las dos fosas pterigomaxilar derecha e izquierda. Aquí precisamente
vamos a hacer la medición, que es la distancia del tejido adenoideo, esto va a ser el tejido adenoideo, más cercano al punto vertical pterigoideo, 5 milímetros por arriba de la espina nasal posterior. De la espina nasal posterior bueno, en este caso, lo que vendría siendo el punto pterigoideo, se miden 5 milímetros y de estos 5 milímetros a la parte posterior vendría siendo el punto BPT-AD. Y nos va a determinar precisamente la altura de la entrada aérea de una vía aérea superior. Aquí tenemos precisamente el cuadro de las normas para la medición de las vías aéreas, el análisis de los 3 factores de AD1, de AD2 y vertical pterigoidea AD. En el caso del primer AD1, el valor masculino es de 26.48 con una desviación estándar de más o menos 5.45. El femenino vendría siendo de 26.32 con desviación estándar de 4.28. De igual manera, aquí está la tabla del AD2, 22.44 masculino, desviación estándar de 4.26 y el femenino 21.78, desviación estándar 4.07. Y la altura de la vía aérea superior debe ser en masculinos de 14.59 y en femenino 14.56 con una desviación estándar de 4.10 milímetros y una desviación estándar en femeninos de 4.70 milímetros. Vamos a pasar a lo que vendría siendo las líneas, que es la línea que une el punto C3 con el punto retrognathon, es la línea conocida como C3 retrognathon. Entonces, vamos a localizar precisamente C3 y retrognathon. Se traza precisamente esa línea. De ahí pasamos a lo que vendría siendo C3H. H, recordemos que es el punto más superior del yoides. Línea que une el punto H con el punto C3. Perfecto. O sea, se traza esta línea y ya va a empezar a quedar lo que vendría siendo un triángulo. Y la línea HH, trazar una perpendicular en la línea C3 regnation o retrognathon, esta línea 3, línea perpendicular que pase por H, que vendría siendo la línea 2, la línea C3, C3H, es esta línea 4, y la línea HRG retrognathon o H retrognathon es la línea 3. La línea MPH va a ser trazar una perpendicular del plano mandibular. El plano mandibular, recordemos que está en esta parte de aquí, mentón, lo que vendría siendo gonion. Vamos a trazar esa línea y una línea perpendicular hacia H que pase por el punto H, es la línea 1. Esta línea de aquí es la distancia que separa el hueso yoides con la línea mandibular. Indica la distancia que se encuentra el hueso yoides con relación a la mandíbula. Su norma clínica debe de ser esta distancia de 15.4 más o menos 3 milímetros. Y de esta manera nosotros podríamos estar evaluando la posición del yoides y a su vez la posición de la lengua para determinar si la lengua se encuentra en posición alta o posición baja. Y esto nos determinará la función adecuada o la deglución atípica que puede llegar a tener precisamente esta lengua. Pasamos a lo que vendría siendo la línea H retrognathon, ya la habíamos mencionado, línea punto H y retrognathon en esta curva. Esa línea anatómicamente va a corresponder a lo que vendría siendo el músculo genilloideo, músculos que nosotros debemos de tener en cuenta dentro de la deglución. Vamos a determinar lo que vendría siendo el diámetro PAS, la línea que une el plano mandibular, recordemos el plano mandibular que ya se había trazado anteriormente, con la base de la lengua hasta la pared posterior de la faringe. Esta distancia es la que nosotros vamos a interpretar si se encuentra cerrada o abierta, pero esta ya es una posición inferior. También vamos a trazar lo que vendría siendo el plano espina nasal posterior, punto P. Recordemos que el punto P se encuentra
es la parte caudal de lo que vendría siendo el paladar. Y la espina nasal posterior va a indicar precisamente la longitud del paladar blando. Su norma clínica es de 37 más menos 3. Esto nos va a determinar precisamente uno de los factores que vendría siendo el roncar, si está aumentada o está hipertrófico. Esto puede variar o puede aumentar su longitud incluso por el nivel de grasa corporal. Entonces aquí se puede estar llenando de grasa, lo cual va a obstruir la vía aérea, por lo cual va a generar al momento de la respiración el sonido de roncar. Entonces este es un punto que se tiene que evaluar para ver si el culpable de ese ronquido o esa apnea es precisamente el paladar. El SPW, que vendría siendo la línea perpendicular a la línea la línea antes trazada de espina nasal posterior a punto P, delimita el máximo espesor del paladar blando tomando en el punto medio la longitud. En algunos análisis cefalométricos también la conocen como MPT o STP. Y bueno, aquí es la cefalometría precisamente de un paciente que este paciente es precisamente un análisis realizado por el doctor Carlos Villafranca Félix, el doctor Carlos Villafranca en conjunto con el doctor Félix Cobo. Precisamente es una evaluación de estas vías aéreas, el plano S-PAS, cómo se encuentra obstruido, cómo se encuentra esta línea del paladar, espina nasal posterior, AP, cómo comienza a hacer la obstrucción. Esto obviamente va a generar que en el momento de la salida de aire, este paladar pueda subir y pueda obstruir, lo cual puede generar una apnea en la cual el paciente despierte súbitamente o a su vez puede generar el ronquido. Una vez que se ha trabajado a través de dispositivos ortodónticos, un dispositivo ortodóntico que se me viene rápidamente a la cabeza, vendría siendo un MAT. Este MAT es un sistema de guarda, una especie de guardas en el cual va a posicionar la mandíbula un poco hacia adelante. Entonces, este dispositivo va a generar precisamente una apertura de la línea o de la vía aérea. Entonces, a través de este análisis, ya una vez se determina que se tiene que colocar un MAT y vamos a ver las diferencias que pueden tener precisamente. Este es antes del MAT y posteriormente lo que vendría siendo la apertura de las vías aéreas. Quiero que vean la distancia que se encuentra entre el punto P y la parte posterior y el punto P y la parte posterior con el uso del MAT. También hay que ver precisamente la posición de esa mandíbula. Esta se encuentra en cierre y esta se encuentra en ligera apertura. Entonces, lo que está haciendo es llevar la mandíbula un poco hacia adelante en apertura para que pueda ser pues usado como una alternativa para aumentar el espacio o la dimensión de la vía aérea. Bueno, esto fue todo por parte de la cefalometría. Existen más puntos, no quiero saturarlos de información, porque existen puntos de evaluación del dorso de la lengua, existen puntos de la distancia que hay de la epiglotis a lo que vendría siendo el punto P o la espina nasal posterior, la distancia, pero estos son elementos suficientes como para que ustedes puedan determinar en esta vía aérea si tiene una apnea y si pueden hacer alguna corrección con algún dispositivo solo precisamente para estar tratando esto. Una vez en tratamiento de ortodoncia, esto debe de ser corregido precisamente para que la musculatura se encuentre en equilibrio y en buena posición. ¿Vale? Por mi parte es todo. Que tengan excelente tarde, excelente noche o excelente mañana. Se despide el doctor Jonathan
Bermúdez. Claro que sí, no olviden compartir este video y den like a nuestras publicaciones, a nuestros videos. Pueden comentar si tienen preguntas o dudas sin ningún problema. Y les recordamos, los invitamos al seminario de cefalometría. Es cuota voluntaria, es un único pago. Recuerden que esto es para las personas afectadas por COVID-19. Existen muchísimas personas en el Estado de México que fueron afectadas laboralmente. Entonces, el Instituto de Profesionalización Estomatológica está haciendo esto sin fines de lucro para que ellos tengan una alternativa precisamente a esta situación. Entonces, los invitamos, en caja de comentarios pueden dejar o solicitar el link para la inscripción. No hay una cuota establecida, es lo que ustedes deseen donar por parte del Instituto de Profesionalización Estomatológica. Esto ha sido todo. Si se despide el doctor Jonathan Bermúdez. Hasta la próxima.